Esto pasa en la tribu. Programa. Y abrimos una nueva columna a cargo del profe Luciano Cordón, que es activista, docente y director de El Árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura, en este espacio que hemos dado en llamar Permacultura y Política. Y yo diría más que eso, porque permanentemente se derrama hacia otras temáticas y a nosotros nos sirve para ponerlo en relación con otros contenidos que también circulan por el aire de Algo con R. Profe, ¿cómo anda? Buenas tardes. Espectacular acá con este veranito que nos está regalando la ciudad. Ajá. Y bueno, y como siempre, medio preocupado, ¿no? En un poquito, como decías, el tema del gas o de la energía en general que vamos a charlar hoy, o la guerra de Hormuz, es como algo clásico en la permacultura, en definitiva. Tal cual, sí. ¿No? O sea, estos son los motivos por los cuales surge. No vamos a entrar hoy en esa, pero digamos, la permacultura se plantea porque se acaba el petróleo, básicamente. Así se les ocurrió, claro, en aquella crisis de los 70. En aquella crisis de los 70. Entonces, en realidad, dentro del marco de la permacultura siempre estamos hablando de esto. De hecho, sábado 16 de mayo, en las redes de la escuela o en las mías, lo pueden encontrar. Hacemos un conversatorio con Marcos Tomasoni, ajá, de Matria Permacultura, de geopolítica y permacultura, donde alguna de estas cosas y más vamos a estar charlando. Mucho más extendido, dura como 3 horas. Hoy yo ahora voy a arrancar y voy a tratar de meterle velocidad para que nos quede unos minutitos de pim pum. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de explicar un poco cómo es la cosa del gas. Por eso la historia del gas, ¿no? Vamos a hacer primero unas preguntitas. No tenemos auspicio de YPF, ¿no? Nosotros no. Lamentablemente no. Bueno, menos mal. Pero porque lo íbamos a perder. En definitiva. Cuidado. Bien. Da como una cosa como... Los auspicios. Yo tendría un mameluco en este momento. No, qué bueno. ¿No? Que es uno de los responsables del panfleto que han dando vuelta de persecución a los activistas ambientales, ¿no? Desde hace 2 o 3 años por lo menos. Pero bueno, preguntas sin respuestas, o sí, ¿no? ¿Cómo se viene el tema del gas en el invierno, ¿no? ¿Cómo nos afecta la guerra contra Irán por el control del estrecho de Hormuz? En algún momento acá lo charlamos, es la garrafa, sí, ¿no? ¿Se le va a escapar la tortuga al gobierno? ¿El tío Donald nos mandará algún barquito? Porque hoy eso es un contexto importante, ¿no? ¿Cuánto va a salir la jodita? Pero como, ¿y vaca muerta? No tenemos vaca muerta nosotros, eso es como, bueno, hay un poquito, vamos a charlar, apenitas, pero vamos a puntear algo, ¿no? ¿Qué onda con la demanda global y qué va a pasar con la demanda de inteligencia artificial y la revolución digital por la energía, ¿no? Por algo también está Peter Thiel acá visitándonos, ¿no? Con estas ideas de la granja, ¿no? Para arrancar, como todos ya sabemos, gracias a la guerra, los precios, lo sabemos, aunque sea por lo del petróleo, se duplicaron con respecto al año pasado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Nos van a cagar, nos van a cobrar el doble, básicamente, ¿no? El aumento del barril que pasó de 60, ¿no? A 100, 120. Hoy anduvo en 113, 114 y anda fluctuando por ahí y hay grandes chances que durante unos cuantos años siga ahí, porque reconstruir parte de todo lo que ya dinamitó en definitiva la guerra lleva un montón de años. Eso ya está calculado, y específicamente incluso algunas cosas con respecto al gas, porque una de las refinerías de Emiratos Árabes, en definitiva, la voltearon para que vuelva a estar como estaba. Pasan 2, 3, 4 años, no es que me mandan 2, 3 cositas de China, conecto y salimos de vuelta a la cancha, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y nuestro Estado, nuestro gobierno definió cuando arrancó, bueno, que toda la operación en definitiva con respecto al tema de la energía y del gas pase a manos privadas, ¿no? Ahora, bueno, pasan estas cosas, entonces ahora sale el gobierno del Peluca a comprar gas, en definitiva. Cuando era, bueno, un compromiso de parte de los privados, ¿no? Que bueno, como lo gestionan, que es -10, bueno, el Estado argentino, en definitiva, va a salir a comprar el gas que todavía no compramos, ¿sí? Claro. Argentina, ahora vamos a contar, compra gas, importa gas. Ya nos ha pasado en los últimos años, como en el momento de la guerra de Ucrania. Y a partir de esa compra de gas, en definitiva, con la duplicación del precio que nos va a salir en el invierno, el gobierno anunció un subsidio, ¿sí? Del 25% más, a casi 5 millones de hogares de los más bajos recursos, le van a subir el 50% que ya tenían subsidiado al 75%. Porque en definitiva, ¿cuál es el yeite? El Estado Nacional
compra los barquitos y ese es el subsidio. Compra los barquitos, los entrega y en definitiva después la explotación y la comercialización y la distribución la van a hacer los privados y en definitiva eso funciona como aporte de subsidio. Pero tuvo que salir a comprar porque todavía no se había definido y bueno, hoy hace calorcito, pero la semana pasada en todo el país hizo frío, con algunos lugares que anduvieron en 0 grados, ¿no? Ese subsidio que alcanza a lo que llaman usuarios de menores recursos, alcanza a esos usuarios, entidades de bien público, clubes de barrio, clubes de pueblo, le pone el gobierno, ¿cómo clubes de pueblo? Nunca la había escuchado. Y similares, y entidades similares, dice. Andás, ¿no?, a ver qué es el gobierno. Tal cual, ¿sí? Y bueno, y hablan de los bajos recursos. Bueno, acá nos falta una ecuación que es los que usan garrafa. Estos son los que están conectados a la red. Claro. ¿No? O sea, como siempre hay un montón que no figuran en ningún mapeo, que no figuran en las encuestas y que cuando se habla de esto, en definitiva, parece que estuvieran incluidos, pero no. Territorios ahora, del país a los que no llega la red de gas, que todavía están con el gas envasado. Territorios del país como acá a 50 cuadras, ¿sí? En definitiva, a la redonda, en diferentes direcciones, Villa 31, 2124, 1114 y quizás acá cerquita en La Fraga. Por ahí hay alguna vivienda que no está conectada y necesita comprar la garrafa, más allá del uso comercial, ¿no? En Arza le adjudicó a Naturgy, vamos a ver algunos nombres de algunas empresas que uno ni siquiera sabe, el cargamento que compró. 2 barquitos compraron, ¿sí? Destinados a reforzar las reservas del buque regasificador de Escobar. Que eso es importante para entenderlo. Uno dice, veo que me mirás con cara, ¿qué hay en Escobar? ¿No? En el puerto de Escobar, que es así de chiquitito, ¿sí? Se va por la ruta 9, se dobla en la 25, en la bajada de Belén de Escobar, se sigue derechito un rato largo hasta el puerto de Escobar, que es así chiquitito, pero ahí está la regasificadora, ¿sí? Que es un punto nodal de nuestra red. De esa regasificadora, ¿sí? Hay un barquito instalado constantemente que es regasificadora, al cual se conecta el barquito que va a venir, que lo va a explotar Naturgy, esta empresa, se conecta a ese barquito, el buque regasificador que está conectado siempre ahí sobre el Paraná de Las Palmas, es el que inyecta la red por la cual se distribuye y compensa todo lo que no producimos en Vaca Muerta. Claro. ¿Sí? Sobre todo llegando al invierno, donde hay más demanda, la Argentina no tiene suficiencia energética para hacer esa cobertura. No. E incluso nosotros no aprovechamos bien. En otro capítulo vamos a hablar de los daños ambientales que genera todo esto que vamos a contar, pero en definitiva Argentina tiene un excedente en el verano, porque parte del gas se ventea. En definitiva, cuando hablamos de ventear se libera la atmósfera, porque nosotros tenemos un menor consumo en verano, claramente, y todo ese excedente podría ser exportable, ¿no? En definitiva, como contábamos, el negocio estaba todo planeado para que lo llevaran los privados, la inversión también. En definitiva, bueno, como la gestión privada es, bueno, está caro, vamos a ver, vamos a esperar. En definitiva, sale el Estado Nacional, como siempre, a lograr que tengamos gas. Después veremos a cuánto se compra, a cuánto anda, y por suerte cada vez vamos comprando menos. Ahora vamos a ver algunos numeritos porque en definitiva está Vaca Muerta, inyectando a la red una parte del gasoducto Néstor Kirchner, ahora creo que es Perito Moreno. Está operativo, pero ahora vamos a contar algunos detalles. Pero esto es súper importante, cuando hablamos o se habla de Vaca Muerta, hay que tener claro que es para exportación. Por eso es fundamental un poco lo que vamos a hablar hoy y dar la pelea para las obras de distribución de ese gas, porque si no va derechito para el Atlántico. Veremos si es el Golfo San Matías, que acá se viene charlando bastante con el laburo de Sucio Gas, que hizo Vaca Bonsai, o por Bahía Blanca, pero en definitiva el gas se va a ir para afuera. Entonces la discusión es fundamental, el charlarla en la distribución que nosotros tenemos, ¿por qué? Porque además cuando se armen esas futuras granjas que este gobierno habla, hay que ver qué pasa a futuro, pero hay grandes posibilidades, por algo está Peter Thiel en la Argentina, o terminales de servidores que necesitan estos señores tecnofeudales. Bueno, hay que ver para dónde va el caño. Tenemos una larga tradición en Argentina de que todos los canales de distribución de los recursos sean de oeste a este,
para hacer de exportación, nada que cruza troncalmente. Claro. Los gasoductos que tenemos en Argentina son bastante pocos, se pueden ver en la página de Enargas, tienen un maldito mapa interactivo que vos decís no sé qué tiene de interactivo, porque está no hay nada, está congelado, y por más que le vayan, tiene el escroleo, podés agrandar y achicar, es increíble, y deben gastar una millonada por eso, pero me hizo acordar, faltaba que dijera, incluye CD-ROM, pero bueno, uno puede ver ahí y puede ver en definitiva cómo se construye y hacia dónde va, un poco toda la red, y en definitiva hace todos los ejes este-oeste. Claro. Y bueno, en este contexto, ¿quién está planificando todo esto? ¿Y quién está gestionando la cosa? El Peluca. ¿Y cómo va a salir? Los miro a los... Bueno, acá tenemos un pronóstico reservado para ser elegante. Espectacular, ¿sí? Sin dudas. Y digamos que, por suerte, el consumo, por suerte digo de esto, ¿no? El consumo de la industria es bajísimo, porque tenemos niveles claro. de actividad industrial, pero de los más bajos de la historia. Claro. Entonces, baja la demanda y hoy no tenemos restricciones al gas como está sucediendo en un montón de países, porque no somos, como decías vos, autosuficientes en términos energéticos y tampoco en términos de gas. Claro. Como la industria no está demandando, bueno, hoy no tenemos restricciones, en definitiva, pero sí lo vamos a ver sobre el precio. Estamos hablando que el 10% de la Argentina va a tener el subsidio. Así que andá cuidando... Como dijo el vidente va a haber que andar con el pullover dentro de la casa, ¿no? Pero bueno, la última vez que habíamos hablado, el mes pasado, la garrafa estaba a 20 lucas. ¿Sí? De acuerdo. Marzo-abril subió un 10% ya. Bien. ¿Sí? Todavía no arrancó el invierno. De hecho, falta más de un mes para que arranque el invierno. ¿Cuánto la vamos a pagar, no importa, porque yo no uso garrafa, dice el butifarra libertario. Sí. Bueno, ya te van a ir a golpear la puerta cuando te llegue la boleta de Metrogas, en definitiva, ¿no? Y vamos a contar rápido cómo funcionaba la cosa, porque fue cambiando en los últimos años. A ver. Históricamente, algo se inyectaba de Neuquén Batanallén, Saliqueló, y se reparte, en definitiva, para toda la red, pero antes le comprábamos gas a Bolivia. ¿Sí? Está el gasoducto norte, a través del cual Bolivia nos mandaba el gas, pero a Bolivia se le acabó el gas en este momento, y comprábamos barquitos, además de los bolivianos, llegamos a comprar hasta 100 barcos. En ese momento donde a Bolivia se le empieza a acabar la proyección de gas, aparece la explotación de Vaca Muerta, que nos permite compensar ese escenario. Estaríamos en el horno literal, sí. Realmente. Y fuimos pasando de 100 barcos a 30, a 22, 24, que es el promedio, sin sumarle algo más de Vaca Muerta. Y este año, que escuchaba ahí en las noticias, por el pronóstico del Servicio Meteorológico, que en términos climáticos, se calcula que en vez de esos 22, 24, va a andar por 18 barcos la importación claro. de este GNL. Esto fue siempre, pero fuimos bajando de 100 barcos a quizás este año 18. Eso para tomar una dimensión de lo que implica y lo que significa. Claro. Ahora, eso sin ningún tipo de crecimiento industrial. Esto en algún momento sí. Hay que hacer la planificación. El gas antes venía de Bolivia, como contábamos, ¿sí? Y una parte de Neuquén. Y por otro lado teníamos un montón de gasoductos que los pueden... dos. ¿No? Que los pueden ver en la página de Enargas, que si van para Mendoza, van para Chile, porque históricamente nosotros transportábamos parte del gas que Bolivia le mandaba a Chile. Y de hecho, en una época, no sé si alguno de los más grandes se acuerda, tampoco fue hace tantos años, nosotros le vendíamos a Chile el gas más barato de lo que se lo pagábamos a Bolivia. Esos convenios maravillosos que hace la Argentina. Hasta que alguien se dio cuenta y dijo, no, pará. Sí, por lo menos que los números para adentro. Aunque sea que sea un pasamano, ¿no? Hoy hay un proyecto clave que es la reinversión de ese gasoducto. Los gasoductos claro. Están armados para que vayan para un lado o para otro. Este va de sur a norte, de norte a sur, porque traía el gas de Bolivia. Ahora, en definitiva, necesitamos reinvertir ese gasoducto para que desde Neuquén y conectándonos a ese gasoducto podamos claro. Asistir al norte, no solo en sí para venderle gas a Bolivia, sino en realidad para poder abastecer sí. El centro norte
de nuestro país, y principalmente a la industria santafesina, que es una industria importante en términos de metal mecánica, de toda la industria relativa a la agroindustria, pero en definitiva donde se fabrican cosas. Sí. El norte de la provincia de Buenos Aires, parte de Córdoba y Santa Fe. Industrias que son muy demandantes, es como clave, eso no se está haciendo. No, claro. No, y ahí una de las cosas importantes que marcás, por ahí está implícita en lo que decís, pero en la medida en que vos desarrolles industria, tenés mayor demanda energética. Por eso resultan estratégicos, por ejemplo, Vaca Muerta, como decías recién. Yo me acuerdo cuando fue el cierre del Frente de Todos, quizás en una de las pocas medidas que uno podría reivindicar aquella gestión tiene que ver precisamente con ese gasoducto. Y me acuerdo que parte de ese plan tenía que ver con girar la válvula, decían, para hacer didácticos de aquello que nos mandaba Bolivia a nosotros y lo que podríamos empezar a mandar en términos de exportación de gas hacia Bolivia. Completamente, porque bueno, había proyectos dentro de la etapa peronista de integración latinoamericana, de integración regional, entonces también pensó en algún momento que el gasoducto Néstor Kirchner conectara un gasoducto que llevara parte del gas a Brasil, ¿no? Porque bueno, está la posibilidad regionalmente de ser un polo, no para competir con China, pero ser un polo de producción industrial para abastecer necesidades de la región, punto. Bueno, esa es la importancia estratégica, en definitiva, que tiene Vaca Muerta, ¿no? Y para que eso suceda y que el gasoducto Néstor Kirchner empiece a funcionar bien, porque están dando media máquina, sí, en definitiva, bueno, se necesitan plantas compresoras, que son dos claves, en Tratayén, que es Neuquén, y en Saliqueló, que está en la zona de Guaminí, así como les cuento de Escobar, Guaminí, provincia de Buenos Aires, es otra zona por donde se hacen enlaces y se cruzan parte de esos gasoductos que se distribuyen a distintos lugares del país. Eso es como una cuestión clave. Bueno, se necesitan esas compresoras para comprimir el gas y que por esos caños, cuando se reinsertan a la red, pueda circular mayor volumen de gas. Claro. Y poder atender bastante más demanda, ¿no? Entender esto de cómo generar distribución, cómo hay que invertir en la distribución de este gas es clave para el uso domiciliario, para las casas, ¿sí? Y en definitiva para la pequeña industria que pueda tener nuestro país y parte del desarrollo que tiene que ver con cómo vamos a vivir. Esto es fundamental de entender de Vaca Muerta, que en general siempre pensamos en los dólares de exportación, ¿sí? Bueno, y esto es clave, porque por otro lado el precio siempre va a ser de exportación, y esto es importante entenderlo porque no fue este gobierno, ¿no? Por más que en algún momento del peronismo de los últimos 20 años estuvo lo del barril criollo, que fue algo como importante. El barril criollo era el precio del barril, precio diferenciado para el mercado local a partir de los costos locales, ¿sí? Pero en el año 90, por decreto, el peronismo con Menem dolariza el precio de los hidrocarburos, en definitiva. Por decreto, no me acuerdo el número de decreto, pero fue de los primeros de gobierno. Esto es importante entenderlo, porque es una historia larga, no es solo el peluca. El gobierno anterior tampoco hizo demasiado, en el marco de la guerra contra Ucrania, donde el precio del dólar estaba como ahora, por ahí a algunos se ocurra, salió la idea del impuesto a la riqueza para financiar el gasoducto, Néstor Kirchner, y ¿cómo resultó? Como siempre, financiamiento público para la exportación privada, en definitiva, ¿no? Claro. Entonces, repetimos, situación actual, abastecimiento de invierno, está en duda la suficiencia del suministro sin cortes, dependiendo de la rápida llegada de los buques con gas. Las restricciones, hay que ver cómo vienen las primeras olas de frío, a partir de ahí vamos a ver si tenemos restricciones de corte o no, más allá de lo que diga el servicio meteorológico, que claramente está desfinanciado y le puede pifiar. Sí. Los costos van a salir el doble. Eso hay que tenerlo claro. ¿Y quién va a pagar todo esto? Es un costo extraordinario de 1.400 millones de dólares, solo por el aumento en relación a lo que gastamos el año pasado. ¿Quién lo va a pagar eso? ¿Sí? Esa es una respuesta que ya la sabemos. ¿Sí? ¿Quién se va a llevar el beneficio del extractivismo? ¿Qué nos va a quedar en Argentina? Bueno, ya lo dijo Héctor Roberto Chavero Aramburu o Atahualpa Yupanqui. Nos van a quedar las penas. ¿Sí?
Así que bueno, esperemos en la próxima parte contar un poco los daños que van a generar esas penas que nos va a dejar esto que contamos de recurso estratégico, que deja un daño tremendo por otro lado en distintos lugares del país, pero que al mismo tiempo es una cuestión clave para el desarrollo que podamos tener en nuestro país y después para no pasar necesidad, básicamente. Sí. Incluso para poder pensar las discusiones hacia adelante de un nuevo programa de gobierno y pensarlo. Sí se va a pensar en términos de soberanía, poder pensar la autosuficiencia energética para nuestro país teniendo joyas, por ejemplo, como Vaca Muerta. Profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pasó Luciano Cordon cuando hay 34 minutos desbordándose de las 19 horas. Estás escuchando Algo con R.